El día de ayer fue un día sumamente movido, sobre todo en los temas que respectan a seguridad, corrupción, huachicol y la relación bilateral, sobre todo que se ha venido fortaleciendo estos últimos meses entre Estados Unidos y México. Primeramente se dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena, este líder de la barredora de este grupo criminal, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco bajo el gobierno de Adán Augusto López, fuera expulsado de Paraguay para ser entregado a las autoridades mexicanas. Aquí les dejo las imágenes. Hernán Bermúdez Requena fue detenido el viernes pasado en aquel país sudamericano, en Paraguay, esto a consecuencia de la ficha roja de Interpol, donde México solicitaba la detención del mismo. Hay que recordar que este personaje ligado a Adán Augusto presuntamente es líder y fundador del grupo conocido como La Barredora, un grupo que es una escisión del cartel Jalisco Nueva Generación y que ha concentrado su poder sobre todo en Tabasco y Veracruz. Bien, mucho se especula de las consecuencias de los sismos políticos que se pudieran generar en torno a la entrega de este personaje. Desde que se dio a conocer el involucramiento de esta persona, del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, pues ha habido una serie de especulaciones sobre hasta qué tanto o qué tantos personajes pudieran estar involucrados. Si Adán Augusto, quien fuera secretario de Gobernación y actualmente es el coordinador de los senadores de la mayoría de Morena, estaba o no estaba enterado, si estaba o no estaba en complicidad con este personaje. Desde que se dio la filtración de Guacamaya Leaks allá por el año 2020-2021, ya se hablaba de que había investigaciones en torno a este personaje. Sin embargo, no fue hasta que entró el gobernador Javier May que se hicieron comentarios ya señalando directamente a este Hernán Bermúdez como líder del narcotráfico, no solamente como una persona que haya recibido recursos, no como alguien que haya sido corrupto, sino quien tuviera una participación 100% activa dentro del cartel. Por fortuna, este personaje ya fue detenido. Hay que tener algo muy en cuenta. No fue una extradición, no fue un procedimiento normal. Se le expulsa del país, recordando lo que México hizo en coordinación con Estados Unidos, donde se han entregado alrededor de 55 narcotraficantes por la vía de la expulsión, no por un juicio de extradición. Aquí es algo similar. Bien, este personaje se estima que llegue el día de hoy a México y seguramente pues habrá mucho que hablar de él. Bien, pues por otra parte, se anuncia que el responsable del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos para combatir el financiamiento del terrorismo, John Hurley, visitará México este jueves para discutir estrategias que enfrenten el patrocinio ilícito y la amenaza que representan los carteles de la droga. En un comunicado del Departamento de Tesoro, explicó que durante su visita, Hurley se reunirá con funcionarios del gobierno y representantes de la industria en México. Esta visita se da al tiempo que la administración de Trump busca desmantelar a los carteles de la droga que operan desde México y reducir el flujo del mortal fentanilo hacia los Estados Unidos, así lo señalaba el comunicado. Ya en su cuenta personal de Twitter escribía lo siguiente: espero con interés reunirme con representantes del gobierno y la industria mexicana en la Ciudad de México esta semana durante mi primer viaje internacional como subsecretario. La administración Trump trabaja para garantizar la seguridad de los estadounidenses mediante el aumento de la cooperación para detener el flujo mortal del fentanilo, el desmantelamiento de los carteles terroristas con sede en México y la negación de su acceso al sistema financiero estadounidense. Bien, sobre esta nota, sobre este anuncio de esta visita del subsecretario del Departamento del Tesoro, quien tiene funciones de combatir
el terrorismo o el financiamiento al terrorismo. Hay mucho que comentar. Lo primero de ello que se da en este contexto del bloqueo a 3 instituciones bancarias de México. Hay que recordar el tema de Cibanco, el tema de la casa de bolsa Vector, que pertenece al empresario Alfonso Romo, quien además fue el jefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador, siendo uno de los personajes más cercanos y su enlace con el sector privado. Cada que se da una de estas visitas, o al menos así lo pareciera, hay que recordar lo de Marco Rubio, se dan una serie de detenciones, o al menos es una teoría que circula por todas partes, y esta vez, pues al parecer, no fue la excepción, aunque no fue una detención per se. La Secretaría de Hacienda el día de hoy anuncia lo siguiente: WIF realiza el bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 22 objetivos en México, 7 personas físicas y 15 personas morales. Derivado de la designación del OFAC y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, instruyó un bloqueo administrativo. La integración de las listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional. En este sentido, la eventual incorporación en la lista de personas bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios. La UIF realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República para los efectos legales conducentes. La UIF reafirma que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizarán conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano. Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. Bien, creo que aquí es prudente regresarnos un poco. Una de las críticas que se hizo de forma recurrente y más que justificada a la administración anterior era este fracaso o esta inacción por parte de la UIF cuando esta era manejada por Paulo Gómez, un perfil sumamente político, un perfil muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, y que fuera removido en meses pasados para conducir, o al menos esa fue la salida que le dieron, para conducir los trabajos de la reforma electoral de la actual administración. Dada la salida de este personaje, se nombra a alguien sumamente cercano a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, y hemos estado viendo una serie de cambios en la política de la UIF. Tristemente hay que recordar que en la administración pasada se utilizaba para perseguir opositores, para perseguir políticos, para perseguir a comunicadores, periodistas, pero pocos o nulos resultados hubo en materia de combate al lavado de dinero. Pareciera que esta coordinación, sobre todo entre García Harfuch y los Estados Unidos, está dando resultados. Se puede entender como dentro del marco de esta visita del subsecretario del Departamento del Tesoro encargado de lavado de dinero y del financiamiento a grupos terroristas, este anuncio que hace la Secretaría de Hacienda. Siendo así, pues ojalá que fueran más seguidas las visitas de alto nivel que se hace por parte de servidores de los Estados Unidos. Bien, pues la otra noticia que se llevó básicamente todos los titulares fue el tema de estos amparos, de los Nepo Babies del bienestar. Alrededor de la 1, 2 de la tarde se da a conocer por medio de un periodista que aparece un amparo a nombre de Andrés López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México.
Obviamente se empieza a generar mucha especulación al respecto. Poco tiempo después se da a conocer que en realidad son 3 los amparos presentados en Zacatecas, en Tabasco y en la Ciudad de México. Dichos amparos cuentan con el registro en el portal judicial de los 3 estados donde se presentan y se empieza a generar una serie de especulaciones, sobre todo en el entendido de los señalamientos que han existido en contra de los hijos de López Obrador por su presunta vinculación en distintas tramas de corrupción. Obviamente, al momento en que se verifican que dichos registros existen, todos los medios comienzan a tomar esta nota. Digo, no es poca cosa el que aparezcan 3 amparos a nombre de los hijos de López Obrador. Insisto, sobre todo cuando se les ha vinculado en temas como el huachicol fiscal, cuando se les ha vinculado en actos de corrupción como lo fue en el Tren Maya, como lo fue en el AIFA, sobre todo por aquellos audios que se filtran con el empresario amigo de ellos, Almícar Olan, donde se hablaba de cómo pues, se repartían básicamente los contratos, las adjudicaciones directas. El propio Andrés Manuel López Beltrán, hay que recordar que acaba de salir del ojo del huracán con este escándalo que hubo por el viaje, que tiene un viaje de lujo en Japón, donde presenta una carta para decir pues, que realmente eran unas vacaciones más que merecidas por su esfuerzo y por su gran trabajo que ha realizado. Al tiempo después pues, se comprueba que lo que él presentaba como gastos pues, era totalmente ridículo. Este personaje ha estado saliendo del foco público y ahora reaparece pues, con este tema de los amparos. Sin embargo, pocas horas después, el propio Andy emite un comunicado, presenta una carta donde niega la autenticidad de estos amparos, o más bien el que él los haya solicitado, y esta es la carta que nos deja. Pues como siempre, pues acusa una especie de complot, dice que en ningún momento ni él ni su hermano han tramitado ninguna demanda de amparo, que no conocen los trámites de dicho amparo, que sospechan que esta es una acción motivada y fomentada por sus adversarios políticos. Habrá que preguntarle a quién se refiere por adversarios políticos, si esto lo ven como un fuego amigo, o si de verdad cree que la oposición o algún periodista va a hacer algún complot para dañar su pulcra imagen. Pues realmente es ridículo. Llama mucho la atención, claro, sobre todo porque no solamente se presentan amparos a su nombre y el de sus hermanos, sino a una serie de personajes que han sido vinculadas con el tema del huachicol fiscal. Y esto en el contexto de la llegada en unos momentos de Hernán Bermúdez Requena, esto en el contexto de la visita del subsecretario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pues realmente parece que hay mucho hilo de donde cortar, y como parte de eso, el periodista Héctor de Mauleón el día de hoy así lo escribe en su columna en tercera persona. En esta columna hace un recorrido de los personajes que salen en estos amparos, del abogado al cual se le atribuye que haya presentado el amparo, mismo abogado que ya salió a negar el que esto haya sucedido, que ya salió a decir que él no tuvo nada que ver y que inclusive no es la primera vez que se suplanta su identidad para presentar un amparo. Aquí cabe señalar que sí se puede presentar amparos a nombre de terceras personas como un caso extraordinario cuando estos se encuentran en peligro de vida, en peligro de perder la libertad, y se tiene un plazo de 3 días para que sea ratificado. Los amparos fueron otorgados por 3 jueces de distrito del actual sistema, del actual Poder Judicial, y se otorgó el plazo de 3 días para la ratificación, cosa que ya anuncia Andy López Beltrán, que no van a ratificar los amparos, que no se van a quedar bajo la protección de estos, lo cual, pues en dado caso de que sí existan órdenes de aprehensión, de que sí existan órdenes de presentación, estas pudieran hacerse efectivas. Pues bien, espero que les haya gustado estas noticias. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.